Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú, oh Dios, has puesto tantos dones en esta iglesia, tantos talentos, Señor, los cuales están al servicio tuyo. Permite, oh Dios, que cada uno de nosotros busquemos cuál es nuestro don, Señor, y lo pongamos al servicio de tu iglesia, Padre, para la gloria tuya. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos confrontes, Señor, que nos capacites, que nos retes, Señor, y que nos ayudes, Padre, a encontrar nuestro lugar, Señor, en el cuerpo tuyo, que es tu iglesia. Bendícenos, Señor. Mira este pasaje, Padre, que se ha prestado a malas interpretaciones. Te pedimos, Dios, que tú seas que me dirijas, Señor, a los fines de que tu palabra sea predicada, Señor, y seamos todos edificados por ti. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pues bien, hermanos, busquemos en Juan capítulo 5. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan y hoy vamos a iniciar el capítulo 5. Parecería organizado así, pero cada vez que voy a iniciar un capítulo, arrancamos por la mañana y luego terminamos el capítulo en los estudios de la tarde. Pero hoy es un día hermoso, un día precioso, el Día de las Madres, y no podemos dejar de felicitar a las madres en este día. Así que para cada una de las madres aquí presentes y para las que lo van a hacer, muchas felicidades. Creo que para una madre lo más importante, un hijo, ya sea creyente o no, es la salud. Y hoy a mí me produjo gran gozo ver una foto de Sebastián Campis, que estaba hoy en la iglesia IBC, estaba orando con su abuelo y el pastor. Y es una oración contestada, muchas iglesias orando, esta iglesia miércoles tras miércoles orando por ellos, por esa familia. Vemos a Harold aquí también hoy, por la cual también oramos mucho durante mucho tiempo, porque lo que parecía un parto normal se convirtió en un parto complicado. Pero el Señor tuvo misericordia con ella, así como lo ha tenido con Sebastián. Y sé que la ha tenido con esta iglesia porque hemos orado por tantas personas y hemos visto tantas bendiciones durante tanto tiempo que solamente podemos decir que Dios es un Dios que sana, que es un Dios que le place responder a sus hijos. Busquemos, hermanos, capítulo 5 del Evangelio de Juan y procedamos a la lectura de los primeros 18 versículos. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí vemos un caso de una enfermedad, vemos un caso de una persona enferma y vemos cómo el Señor Jesucristo actúa en este caso y nos va a dar enseñanzas espirituales a partir de una acción material. Hermanos, para entender este pasaje tenemos que verlo en todo el contexto del Evangelio. Si vemos Juan capítulo 20 del 30 al 31, dice la palabra de Dios:
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, hay un propósito específico en cada uno de estos relatos y hay un propósito específico en estos encuentros que vemos en el día de hoy. Partiendo de esta premisa, vamos a ver el pasaje de hoy más como un manual de cómo sanar tu cuerpo, lo vamos a ver como un ejemplo de cómo sanar tu alma. Ese era el objetivo de Jesucristo al venir al mundo, sanar nuestras almas. Es el objetivo del Evangelio de Juan y por tanto debe ser el objetivo de este sermón. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Es importante recordar que Jesucristo estaba ministrando después de Samaria, más abajo, en Galilea. Jesucristo estaba ministrando en Galilea. Había tenido el rechazo en la parte de Galilea que era ¿dónde nació Jesucristo? En Nazaret, ¿verdad? Y luego entonces, cuando él llega a Caná, ve que lo reciben con mucho gozo y ahí se desarrolló aquella sanación que vemos en este capítulo 4, al final del capítulo, cuando un ministro del rey busca al Señor para que le sane a su hijo. Luego que Jesucristo produce esta sanación, regresa a Jerusalén, o sea, regresa a la parte de Judea, y aquí es donde se desarrolla este evento. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y vemos que Jesucristo sube a Jerusalén. Habían 3 fiestas de los judíos, a las cuales todos los judíos que estaban a una distancia, a un rango de unos 35 kilómetros, debían acudir, que son la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, que era unos 50 días después, y la fiesta de los tabernáculos. Eso lo encontramos establecido en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, los versículos 1, nos habla de la Pascua, en los versículos 9 y 10 nos habla de la fiesta de las semanas, o la fiesta del Pentecostés, y los versículos 13 nos hablan de la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de Sucot. Pero también vemos que en el capítulo 16 de Deuteronomio vemos el mandato donde se encuentran las 3 fiestas en un solo versículo. Dice la palabra de Dios así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en el lugar que Dios escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levaduras, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y lo que vemos aquí en esta introducción es que Cristo sí estaba siempre preocupado y siempre fue celoso por cumplir con lo que Dios había mandado en toda su extensión. Y esto es importante porque vamos a ver más adelante cómo los fariseos recriminan a aquel hombre que había sido sanado, y recriminan a Cristo. De hecho, quieren matar a Jesucristo porque decían que Jesucristo estaba violando el sábado. Y vamos a ver ahora, hermanos, este encuentro, un encuentro revelador de lo que es la condición humana. Y es lo que vemos cuando Jesucristo llega a aquel famoso estanque. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y este era un lugar ideal para que muchas personas se colocasen ahí, se sentasen ahí, así como usted va a los parques y encuentra muchas personas, vagabundos, personas con problemas mentales, personas con problemas de salud, porque por los parques y esos sitios siempre hay mucho tráfico y es un buen lugar para ellos recibir dádivas y ofrendas. Pero un estanque, hermanos, tiene un simbolismo, y debemos verlos así, y es que simboliza aguas muertas, y era como los judíos lo veían. Aunque tiene su funcionalidad, tiene un simbolismo totalmente terrenal, tanto en sus bendiciones, porque solamente servía para cosas terrenales, habían estanques para la agricultura, habían estanques para refrescarse, etc., como también su origen, eran generalmente obras hechas por el hombre. Y ahí era donde estaban todos estos hombres
y mujeres alrededor de este estanque esperando que pasase algo que ellos necesitaban. En contraste, Cristo mismo se refiere a sí mismo como fuente de agua viva, como vimos cuando estudiamos el capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo se acerca al estanque de Jacob allá en Samaria y se encuentra con la mujer samaritana. Y Jesucristo dice, quien bebe de mi agua, él se convertirá en una fuente, en un río de aguas vivas. Y aquí vemos que hay dos tipos de fuentes. Están los estanques de aguas muertas con usos limitados y terrenales, y tenemos esta fuente que es Jesucristo, el cual se define a sí mismo como río de agua viva. Pero Jesucristo es más específico en el capítulo 7, y quiero que lo busquemos. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37, hablando de Jesucristo en una de las fiestas, específicamente en la fiesta de los tabernáculos, Él se declara a sí mismo como la fuente de agua viva para todo el mundo. Y es importante, hermanos, que tengamos en cuenta esta última parte, para todo el mundo. Dice así la palabra de Dios: en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vemos aquí cómo Jesucristo se define a sí mismo como una fuente de agua viva. Pero introduzcámonos en la historia. Dice aquí que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, los cuales esperaban el movimiento del agua. Y dice aquí esta versión de la Biblia: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hermanos, ¿quiénes estaban en ese estanque? Estaban los necesitados. Eran enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Su esperanza, que un milagro ocurriera como producto de una superstición. Si vamos a otras versiones de la Biblia, vamos a encontrar que esta porción, la segunda parte del versículo 3, donde dice que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, es una porción que no la vamos a encontrar en los manuscritos más antiguos de la Biblia. De hecho, hay traducciones que ya sencillamente no la incluyen, y otras que cuando la incluyen ponen una nota al margen. ¿Cuál es la importancia de esto, hermanos? Si asumimos que eso sucedía así y no lo vemos como lo enseña la palabra de Dios, vamos a asumir entonces que podemos ser sanos por nuestras obras, el que llegue primero, que puede ser que es un asunto aleatorio, que depende del azar y que depende de muchos factores en los cuales Dios sencillamente no interviene. Pero si vemos más adelante, cuando el enfermo le dice a Jesucristo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, vemos aquí que es la creencia que había en ese tiempo de que pasaban milagros en ese lugar, pero no necesariamente era así como sucedían las cosas. De esa mala interpretación, alguien quiso ayudar a Dios, quiso ayudar al Espíritu Santo y colocó una nota al margen con esos datos que leímos en el versículo 3 y en el versículo 4. Y alguien entonces luego lo introdujo en el texto y se quedó en el texto. Es muy importante que tengamos esto claro, porque si leemos otra versión posiblemente ni siquiera encontremos esto. Pero ¿qué vemos acá, hermanos? Su esperanza, la esperanza de este hombre, estaba sustentada en un milagro que era producto de una superstición general. Su esperanza iba a ser producto de la casualidad. Él debía estar ahí en el momento en que el ángel llegara, pero también iba a depender de la habilidad humana. Era el que llegase primero. En realidad, esta persona no podía disfrutar de esta posibilidad, pues ni tenía las habilidades o los recursos, y tampoco tenía a nadie
que le pudiese ayudar. Este era un hombre que estaba completamente desamparado y tenía 38 años esperando por esto. Hermanos, las supersticiones las encontramos en la Biblia en muchas partes y la encontramos en el día a día. Miren, hermanos, si vamos a Mateo 14, 25 al 27, vemos que los discípulos, cuando el Señor Jesucristo, si quieren no lo busquen porque no lo voy a leer completo, cuando Jesucristo se presentó a los discípulos, mientras ellos estaban navegando y parecía que se iban a hundir, dice la palabra de Dios: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos creían que podían ver fantasmas. Pero los discípulos también vemos en Lucas 26, 24, que los discípulos también creían que podían ver espíritus. Los discípulos vieron a Jesús como un espíritu. Dice la palabra de Dios que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de la resurrección de Cristo, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y vemos aquí que la superstición, lo primero que produce es temor. Y el Señor Jesucristo lo que hace no es explicar, sino sencillamente mostrar en sí mismo que no debemos temer y que no debemos tener ninguna superstición en nuestras vidas. Pero no solamente vemos eso en los discípulos. Herodes pensaba que Jesús era Juan que había resucitado con superpoderes. Hoy no me pusieron agua. Herodes pensaba que Jesucristo no era más que Juan que había resucitado con superpoderes. Y si no me lo creen, hermanos, vamos a Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 16. Marcos 6, Marcos 6, versículos 14 al 16. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Hermanos, para Herodes, Jesucristo era Juan versión Super Saiyajin. ¿Sabe que los Super Saiyajin cuando morían resucitaban con más poderes? Y aquí Herodes asumía que Juan, sencillamente, al ser decapitado y haber resucitado, ahora tenía estos poderes. Hermanos, las supersticiones son grandes. Como campesino, fueron muchas las veces que yo corrí sin saber de qué corría. Y al otro día encontraba una yagua que había caído quizá en una mata. Habían lugares, zonas de mi campo que yo para cruzar, primero me paraba, pensaba, analizaba, medía y salía corriendo como un loco. Al punto de que una vez choqué a un pobre viejo, pero corriendo. Hermanos, mi tía, una mujer muy creyente, que falleció hace poco, mi tía siempre creía que cada vez que se moría alguien, le hacían asomo. Para los más jóvenes, asomo es sencillamente que días antes ellos sienten cosas y es esa persona que se va a morir que le está avisando. Hermanos, las supersticiones son fuertes. Por mi campo había un ave que, ¿sabe? Yo vivía cerca de unos ríos, que cuando se oían esas aves, siempre empezábamos a analizar quién estaba más viejo o quién estaba más acabado, porque decíamos que cuando eso pasaba, alguien se iba a morir. Hermanos, la superstición es un obstáculo para conocer al Señor. Así como vivían estas personas, esperando que pasase un milagro que no iba a ocurrir, así vive el mundo en el día de hoy. Y así vivíamos nosotros, con una esperanza en cosas inciertas,
sin nada que pudiésemos hacer y sin nadie que nos pudiese ayudar. Estábamos sencillamente perdidos. Pero ¿saben qué? Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Cuando Jesús lo vio acostado, dice el versículo 6, y supo que llevaba allí mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Él le respondió: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Y qué le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hermanos, Jesús conoce nuestras necesidades. Por eso debemos orarle confiadamente de que Él nos está escuchando. Dice Hebreos capítulo 4, 15 al 16, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios siempre ha escuchado las oraciones de sus hijos. Acudamos confiadamente. En Daniel 10, versículo 12, el Señor le dice a Daniel que él había escuchado su oración desde que llegó a su mente orar. El Señor, desde antes de que la oración saliese de su boca, ya el Señor estaba trabajando para que eso se realizara. El Señor está obrando todos los días. El Señor está atento a nuestras necesidades y nosotros como sus siervos debemos acudir siempre a Él. Vemos milagros todos los días. Unos son extraordinarios, otros parecen más sutiles, pero son obras de Dios obrando en nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Y la pregunta que debemos hacer es: ¿qué debemos hacer para ser beneficiados de ese Señor que está atento a nuestras necesidades? O en otras palabras, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y este hombre que estaba postrado nos lo enseña. Él le respondió, el enfermo le respondió: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Debemos reconocer nuestra condición, hermanos. Si tú no conoces a Cristo, si Cristo es nuestro Señor y tu Salvador, debes reconocer que estás completamente perdido, que no hay nadie en este mundo que puede sacarte a ti de esa condición. Debes reconocer tu condición, debes reconocer tu incapacidad y debes aceptar el regalo que Cristo te está ofreciendo sin condiciones. Jesús cura directamente a este hombre, mostrando que la curación viene a través de él y no de un ritual supersticioso. Y asimismo la salvación es algo reservado para el Señor Jesucristo. Y solamente a través del Señor Jesucristo tú puedes recibir esa salvación que está disponible para todo hombre. Jesús toma la iniciativa. Sanó a un ciego de nacimiento. Jesús sanó al hijo del funcionario, aquel que acudió a él. Sanó a 2 ciegos, los cuales le rogaban que le sanase. Sanó a un mudo endemoniado. Jesús tiene poder para sanar, pero la misión de Jesús es salvar tu alma. Habían muchos enfermos, habían muchos abandonados de la sociedad, y solamente este Señor fue quien fue sanado. Jesús quiere sanar tu alma. Jesús hizo un sacrificio que está disponible para todo el mundo. Y este Señor acogió esa oferta. Este Señor que estaba postrado acogió ese regalo. Y aquí vamos a ver la característica de una verdadera salvación. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y lo primero que vemos es que una verdadera salvación proviene de Cristo. Es en su autoridad que esto puede ser posible. Es bajo su poder. Levántate. No hubo nada milagroso, sencillamente Cristo hizo la obra. Pues dice la palabra de Dios en Juan 5, 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida,
así también el Hijo del Hombre, a quien quiere, da vida. Y Él quiere darte vida a ti. Es una salvación de efecto inmediato. Al instante aquel hombre fue sanado. No es un proceso de 7 pasos para conseguir la salvación, 7 pasos para conseguir la sanación, sino que así como la sanación fue de efecto inmediato, así mismo la salvación es de efecto inmediato. Y es completa, es total. Este Señor, inmediatamente Jesucristo dijo la palabra, ya tenía la capacidad de andar y de cargar. Sus piernas recuperaron la función para la cual fueron creadas. Y si tú aceptas el regalo que Cristo te da, sencillamente tú vuelves a recuperar la condición para la cual tú fuiste creado, para adorar a Dios completamente. Hermanos, los que hemos visto a alguien romperse una pierna, sabemos qué pasa con esa pierna cuando dura tantos meses sin usarse, hasta se empequeñece, se debilita. Imaginémonos ahora una persona que tiene 38 años postrado y esa persona inmediatamente tomó la capacidad de caminar, de levantarse y de cargar. Asimismo nosotros, una vez aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la capacidad de poder servirle a Él y servir a los demás. Hermanos, una vez recibida esta salvación, el Señor nos manda a actuar, no a quedarnos postrados en ese lecho. Toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo Él? Tomó su lecho y anduvo. Y aquí vemos varios obstáculos que quiero ver rápidamente para disfrutar de esta salvación. Lo primero es aferrarse a supersticiones o falsas esperanzas y no buscar dónde podemos conseguir la verdad. Creer que es por tus propios méritos. Y otro es el legalismo religioso. Los fariseos, que conocían las Escrituras más que este hombre que estaba postrado, cuando supieron del milagro, lo que cuestionaron fue que hubiese sido realizado en sábado. Ese fue el gran obstáculo para ellos, que lo que estaba pasando chocaba con lo que ellos creían. Entonces, un obstáculo para disfrutar de esa salvación es sencillamente creer que Dios debe hacer las cosas como nosotros creemos y no como Él lo ha determinado. El legalismo pone más énfasis en las reglas que en el amor y en la misericordia. El legalismo nos hace perder las perspectivas de la cosa. Estos fariseos lo que cuestionaron fue que se realizó en sábado. El sábado fue dado para el hombre, era un regalo de Dios, una bendición para que el hombre pudiese descansar y pudiese tener comunión con Dios, y ellos lo convirtieron en una carga. Era el día más pesado de la semana, porque ellos estaban limitados en todo lo que podían hacer. Todo se lo controlaron. Era un día que más que bendición era de maldición, y eso es producto del legalismo. Así que, hermanos, venzamos esos obstáculos. No dejemos que las supersticiones, que creernos que por nosotros mismos podemos hacerlo, sea un obstáculo para nosotros, ni tampoco nuestro conjunto de creencias heredados de nuestros padres. Una vez vencidos esos obstáculos, Jesús espera que nosotros actuemos. Después, versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era que le había sanado. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros si lo aceptamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿Qué espera del Señor de nosotros si ya somos sus hijos? Lo primero es consagración. ¿Dónde encontró Jesucristo a este hombre de nuevo? Ahora estaba en el templo. ¿Qué se hace en el templo? Adorar a Dios. Necesita integrarse a la vida de la iglesia para crecimiento espiritual, para comunión y también para servicio. Es la iglesia que como cuerpo de Cristo va a Cristo a utilizar como instrumento para que esas cosas se desarrollen en ti, para que tus dones se pongan al servicio de Él. Hermanos, no hay consagración a Dios siendo un llanero solitario. Y de hecho, el primer testimonio de una persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador es que busca
donde congregarse. Y lo segundo es la santificación. Dios espera que trabajemos en nuestra santificación con temor y temblor. Dice la palabra de Dios aquí: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Un cambio de vida es algo natural en un verdadero cristiano. Tiene que verse en nosotros. De hecho, Pablo le dice a los cristianos de Roma, en Romanos 6, 19 al 22, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tener por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el fruto de nosotros debe ser la santificación, siempre aferrados a esa vida eterna que Cristo tiene reservada para nosotros. La santificación requiere de nuestra disposición a agradar a Dios mediante la obediencia a sus mandatos. Este paralítico sencillamente se paró, recogió y se fue. Como resultado de la obediencia, este hombre ahora empezó a caminar, este hombre empezó a andar en una nueva vida. Así que, hermanos míos, la historia del paralítico de Betesda es la historia de cada uno de nosotros. Es la historia del hombre perdido, enfermo por el pecado, sin esperanza y a la espera de lo imposible, que es salvarse por sí mismo. Pero también es la historia de un Dios de amor que deja su gloria para venir en nuestro rescate. Es la historia de un Dios que se humilla al ocupar nuestro lugar, que carga con nuestras enfermedades, que nos restaura, que nos sana y que nos salva. Amigo, si aún tú estás en ese estanque, esperando lo que nunca va a suceder, es tiempo de que creas en Cristo y a su palabra. Es tiempo de poner tu fe en Él para poder ser sanado. Hermano mío, si aún estás en el estanque después de recibir a Cristo, si no has recogido tu lecho, es tiempo de levantarte, es tiempo de andar, es tiempo de dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que Dios espera de nosotros y esa es la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Así que, madres mías, ustedes que están aquí presentes, que están acostumbradas a decirle a los muchachos: levántate, arregla tu cama y anda. Es tiempo de enseñar a tus hijos a que se levanten, a que acepten a Cristo y anden en sus caminos. Amén. Es el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos. Que el Señor le bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú muestras que tú eres un Dios todopoderoso, que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios que se place en sanar, Señor. Lo hemos visto día a día, Señor, en muchas enfermedades, pero también eres un Dios que quiere salvar las almas de aquellos que están perdidos. Mira, Padre, sabemos que en este lugar hay personas que aún no son tus hijos. Te pedimos, oh Dios, que tú derrames gracia ante ellos, que puedan confiar en ti, Señor, que puedan dejar de mirar el estanque, Señor, que dejen de mirar, Señor, en lo que es imposible y en lo que nunca va a suceder, y que busquen de tu Hijo, Señor, y que acepten su regalo de una salvación que es por fe, que es por gracia y que es un regalo tuyo, Señor. Padre, nosotros como cristianos te pedimos, oh Dios, que nos dé la fortaleza para guiar a aquellos que están en esos estanques a buscar de Cristo, a confiar en Cristo y a poner su esperanza en Él. Ayúdanos, Señor, como iglesia a ser un instrumento tuyo para la edificación de los santos, Señor, para la salvación de almas, Señor, y para la transformación de esta sociedad que también está perdida. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.